Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Queremos bendecir su vida con el mensaje del Señor. Y en esta hermosa tarde queremos compartir este tema que se llama actitud de pobreza. Y bueno, pues sabemos que Dios bendice nuestras vidas a través de la palabra a todas las personas, ¿verdad? El Señor nos exhorta, nos instruye, nos aconseja. Y la palabra del Señor nos quiere hablar el día de hoy, ¿verdad? Con este tema que se llama actitud de pobreza. Y quiero compartirles esta palabra que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 7, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces aquí vemos un texto que nos habla, ¿verdad?, de una actitud que muchas veces nosotros pretendemos ser ricos y no tenemos nada. Si nosotros hablamos de lo que el Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? Jesús no nos enseñó a afanarnos en las cosas materiales, todo lo contrario. Jesús nos enseñaba, ¿verdad?, a hacer tesoros en el cielo. El Señor Jesús nos enseñaba a confiar en Él todos los días, a no afanarnos, a no esclavizarnos. Y hoy podemos decir, bueno, es una contradicción, ¿verdad? Porque si hablamos de riqueza, ¿verdad?, quizás de momento empezamos con nuestras mentalidades de que hablamos, ¿verdad?, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, de que busques a Dios por las riquezas, cuando en realidad ese no es nuestro mensaje, no es nuestra intención, ¿verdad? Porque Jesús hablaba precisamente de hacernos tesoros en el cielo. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces hablamos de las actitudes que muchas veces tenemos dentro del cristianismo, dentro de nosotros como cristianos. A veces tenemos esas ciertas actitudes que no van de acuerdo con el Señor. Es cierto que Dios bendice, es cierto que Dios prospera, pero principalmente el Señor quiere prosperar nuestras vidas, nuestras almas con la palabra del Señor, porque de otra manera todas las cosas no tienen sentido. Pero también el Señor nos enseña a cómo obtener esas bendiciones que muchas veces anhelamos, pero no de una manera que a veces equivocada. Nosotros la buscamos, una manera que el Señor no le agrada. Entonces, las actitudes que dicen que hay muchos que pretendemos ser ricos y no tenemos nada. Hay mucho cristiano que pretende buscar las riquezas. Hay muchas personas, no solamente cristianas, a veces la humanidad entera busca las riquezas y busca precisamente en donde no lo hay. Y dice, otra actitud, dice: y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces, esa actitud, pretender ser pobre, obteniendo muchas riquezas, esa actitud de querer ser pobre y obteniéndolo todo. Vemos que en la palabra del Señor vemos muchos personajes bíblicos. Vemos en la palabra del Señor una palabra que el Señor le hablaba a su pueblo Israel, que era precisamente la generosidad de corazón. Cuando vemos que Dios manda a construir el templo, el Señor manda a llamar a todos los generosos de corazón. Y el Señor no lo menciona así. El Señor dice: todos los generosos de corazón, que pongan plata, que pongan oro, que pongan lo que ellos tuviesen, lo más valioso. Pero lo que el Señor, o lo que a mí me impacta, es esa palabra que el Señor precisamente manda a llamar a los generosos, no a aquellos que son obligados, sino a los generosos de corazón, para construir el templo del Señor. Y esa palabra, esa generosidad, también la encontramos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cuando Jesús andaba por las aldeas, y cuando dice la palabra del Señor que se recogían las ofrendas. Jesús se acercó en una ocasión en el arca de las ofrendas, en el lugar donde se depositaban las ofrendas. Jesús se acercó a ver, ¿verdad?, la ofrenda de cada uno de los que ofrendaban.
Y había una mujer que, como bien lo dice la Escritura, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Vemos esa mujer que depositó una moneda que lo era todo para ella. Vemos esa viuda que no tenía nada más que era quizás todo el sustento que ella tenía. Sin embargo, ella lo dio. Esa actitud de ser pobre, esa actitud de dar, esa actitud de despojarte de ti, te llena de muchas bendiciones. Muchos podemos despojarnos no solamente de una moneda, no solamente de una ayuda, sino también de tiempo. En el Señor podemos despojarnos de nosotros mismos, en el Señor podemos despojarnos de nuestro tiempo, podemos despojarnos muchas veces de nuestra economía y obtenemos las riquezas. Pero no haciéndolo con esa actitud de que, Señor, tú bendíceme, de que, mira, Señor, yo te doy más ofrenda, pero bendíceme más. No, cuando tú das con esa actitud de pretenderlo dar, de pretender darlo todo por el Señor, de pretender darlo todo por ayudar a una persona, por ayudar a un hermano, entonces tú vienes obteniendo muchas riquezas. Aquí nosotros podemos desviarnos y decir, bueno, las riquezas que vamos a obtener son materiales, pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús les dijo, ven y sígueme, y nunca les prometió esas riquezas. Cuando Jesús pretendió que sus discípulos lo dejaran todo, era porque iban a obtener algo mejor en el cielo, son las riquezas del cielo, la vida eterna. Una ocasión los discípulos les dicen a Jesús, Maestro, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Jesús les dijo, ustedes recibirán 100 veces más de lo que han perdido. Y muchas veces podemos, vuelvo a repetir, pensar en lo económico, pensar en las riquezas, en las casas, pensar en autos, en tantas cosas. Pero Jesús hablaba de las riquezas en el cielo, hazte tesoros en el cielo. Y vemos que el Señor nos habla de esta manera, siempre poniéndonos como ejemplo el cielo, siempre poniéndonos como meta el cielo. Entonces, cuando nosotros damos con esa actitud de despojarnos de lo que tenemos, de despojarnos de tiempo, despojarnos de esa ayuda humanitaria, de esa ayuda para con mi hermano, esa ayuda para con la iglesia, para con su obra, estamos pretendiendo ser pobres, estamos despojándonos para obtener una riqueza en el cielo. Esa es la riqueza que el Señor nos habla espiritualmente. Esas son las riquezas que el Señor pretende darnos, el cielo, hacernos tesoros en el cielo. Entonces vemos que también el Señor Jesús habló en una ocasión acerca de la semilla y podemos decir, bueno, esa parábola, ¿verdad?, quizás está fuera de contexto, pero si lo relacionamos con que el Señor nos dijo que una semilla tiene que morir para dar fruto, cual a 60, cual a 80, cual a 100 por uno, entonces nos damos cuenta que cuando Jesús les habló a sus discípulos que ellos recibirían 100 veces más, hablaba precisamente de que si nosotros nos damos al Señor en todas nuestras vidas, recibimos esas 100 veces más bendiciones en el cielo. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros tenemos que morir muchas veces a nosotros mismos, tenemos que morir a nuestras propias necesidades, tenemos que morir a nuestros propios deseos, despojarnos para obtener la riqueza en el cielo. Pero también como cristianos, nosotros, hablando ya económicamente, el Señor también nos da un consejo. Ahorita hablamos de algo espiritual, de lo que el Señor nos habla, de las riquezas del cielo, pero también el Señor nos habla de ciertas actitudes que muchas veces hay en los mismos cristianos y que a veces el mismo cristiano tiene esa actitud de pobreza y que a veces le cuesta despojarse. A veces hablar de economía en las iglesias a veces se nos hace
no nos permite ser bendecidos como el Señor quiere. El Señor realmente bendecía a su pueblo. El Señor realmente había dado a su pueblo Israel una heredad, una tierra para bendecirlo. Pero la actitud de Israel lo llevó a ser pobre y caer en vergüenza. Dice la palabra del Señor ahí también en Proverbios 13, 23, dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces ahí volvemos a ver otra actitud que muchas veces nosotros como cristianos tenemos. Aquí la palabra del Señor nos dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Entonces meditemos bien en esta palabra: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Entonces a veces nosotros como cristianos también tenemos esa actitud de pobreza, ese espíritu de pobreza, pero no ese espíritu de pobreza de que digamos, es un espíritu inmundo, es un espíritu del diablo, no, sino hablamos de las actitudes que nosotros tomamos, esas actitudes que nos permiten vernos realmente pobres, vernos realmente en miseria. Dios nos da la bendición. Aquí nos está diciendo: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos tenemos las posibilidades de crecer económicamente, pero por falta de juicio, por falta de entendimiento, por falta de escudriñar las Escrituras, por falta de temor al Señor, por falta de confianza en el Señor, muchas veces eso viene a perderse. Muchas veces eso viene a mostrarnos a nosotros que realmente somos pobres. Vemos en la iglesia cristianos, ¿verdad?, que a veces se queja y dice: no tengo dinero, ¿verdad? Pero realmente aquí la palabra del Señor nos está diciendo que el barbecho nos está hablando de que nosotros tenemos que trabajar, que el cristiano debe trabajar, el Hijo de Dios debe de trabajar y tener esa bendición. Si usted pone en su trabajo, usted pone en primer lugar a Dios, si todo lo que usted hace pone usted en primer lugar a Dios, usted va a tener mucho pan, usted no va a carecer de pan. El profeta David decía: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan, ni a su descendencia. Entonces nosotros también como cristianos, creyendo en el Señor, cuando nosotros ponemos todos nuestros negocios, todas nuestras finanzas en el Señor, cuando nosotros aportamos al Señor lo que le corresponde, porque esa es otra parte que nosotros tenemos que meditar también, lo que le corresponde al Señor, lo que le dedicamos al Señor, el tiempo, vuelvo a repetir, ese apoyo en la iglesia, todo lo que le corresponde al Señor, el Señor nos va a bendecir en todo lo que hagamos. Uno de los principios para que el Señor nos bendiga en todas las cosas que hacemos es precisamente meditar en la palabra del Señor. También lo dijo el profeta David, también lo dijo, lo vemos en el libro que nos habla acerca de Josué, que el Señor le habló a Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que hagas tengas esa bendición, para que todo lo que tú hagas, dice, todo lo que tú harás prosperarás y todo te saldrá bien. Y el profeta David nos habla también, dice que sino que en su ley medita de día y de noche, y ahí encontramos esa bendición. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor de día y de noche, dice que el Señor será para nosotros esa agua. Nosotros somos como ese árbol que da su fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae. Quiere decir que nosotros, si buscamos la bendición económica, lo tendremos a su tiempo, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y dice que su hoja no cae. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos tendrá prosperidad, que todo lo que hagamos siempre tendrá ese seguimiento de seguir con esa
prosperidad en nuestras vidas, tanto espiritual, tanto económicamente, el Señor nos bendice. De otra manera, cuando nosotros desechamos ese consejo, cuando nosotros desechamos esa palabra, nos viene esa vergüenza que encontramos en Proverbios 13:18, que dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Aquí encontramos otra vez esa palabra pobreza, que nos enseña que nosotros muchas veces llegamos a ser pobres espiritualmente, tanto económicamente, precisamente por desechar el consejo del Señor. Cuando yo quiero ser pobre, cuando yo me despojo de mí mismo, cuando yo me despojo de mi tiempo, cuando me despojo de mi vida, porque como esposos también el Señor nos habla de despojarnos, de darnos a nuestras esposas, de entregarnos a nuestras esposas. Entonces esa actitud de pobreza, esa actitud de ser pobre en espíritu, nos lleva a tener una riqueza espiritual, una riqueza familiar, una riqueza social, una riqueza en todas las áreas, en todos los ámbitos de nuestras vidas, nos lleva a tener esa riqueza. Por eso nos dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Si usted medita en la palabra del Señor día y noche, si usted medita en la palabra del Señor en todo lo que usted quiera hacer, siempre el Señor le va a bendecir, tanto en su familia, tanto en su negocio, tanto en la congregación, tanto en su vida personal. Siempre el Señor le va a bendecir. ¿Por qué? Porque usted recibe la corrección. Luego otra escritura también que encontramos ahí mismo en Proverbios 14:4, que nos dice de esta manera: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Aquí encontramos otra vez otra actitud en nuestras vidas personales, en nuestras vidas económicas. Dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Vemos que en la sociedad, analizando bien en la sociedad, las actitudes de las personas, nos encontramos precisamente con algo similar a lo que la palabra del Señor nos habla. El Señor nos habló de vergüenza, el Señor nos habló de pobreza, el Señor nos habló de un barbecho, de una posibilidad de crecer, pero que muchas veces nosotros desechamos, que muchas veces nosotros no sabemos aprovechar, precisamente porque no tenemos esa meditación en la palabra del Señor. Vemos que socialmente personas pretenden ser ricos, pretenden mostrar riqueza, pretenden gastar dinero y aunque realmente en su casa les falte de todo. Y hay quienes pretenden ser pobres ahorrando y tienen muchas bendiciones. Entonces el Señor nos habla de tantas cosas en nuestras vidas que si nosotros realmente meditamos en eso, descubriremos que muchas veces nosotros hemos tenido falta de entendimiento, que muchas veces nosotros hemos sido malos administradores en nuestras vidas, malos administradores con nuestras familias. A veces el padre no es administrador de su tiempo para con sus hijos, que no le dedica tiempo, que no le dedica ese espacio. Y entonces llega a haber en nuestras vidas, en nuestra familia, una pobreza de consejo, una pobreza, una falta de padre, una falta de madre, una falta de hijos. No hay comunicación, no hay integración en la familia, no hay ese amor, precisamente porque cuando usted recibe la palabra, usted tiene que actuar, usted tiene que empezar a barbechar. Usted es el buey, pero ese buey que trabaja, ese buey que lleva el sustento, ese buey que lleva la carga, ese buey que lleva la palabra. El Señor nos enseña a nosotros que somos esas personas, esos cristianos que llevan la fuerza del Señor.
Aquí el Señor nos hablaba del barbecho, el Señor nos habla de que nosotros somos esos bueyes espirituales que llevamos toda la carga de nuestras familias. Nosotros tenemos que llevar también la carga en la iglesia, no solamente dejárselo todo al pastor, sino que nosotros tenemos que apoyar, tenemos que llevar esa carga, tenemos que llevar ese peso para poder despojarnos de lo que ya tenemos como cristianos, de despojarnos de nuestros propios deseos, despojarnos de nuestras propias concupiscencias, despojarnos de todo aquello que no nos permite tener una vida en riqueza como la que el Señor nos quiere dar. El Señor pretende darnos esas riquezas espirituales. El Señor pretende darnos también esas riquezas económicas, pero no antes ser ricos en la palabra, no antes también ser pobres de espíritus, bienaventurados los pobres de espíritu, el Señor decía. Son palabras que muchas veces quizás podamos ver en la palabra y decir, son contradictorias, pero si vemos la palabra del Señor de esta manera, empieza a tener sentido todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Empieza a tener sentido todo lo que el Señor Jesús escribió en su palabra. Pobreza y riqueza. Podemos ser pobres siendo ricos y podemos ser ricos siendo pobres. Podemos ser pobres de espíritus, que el Señor nos enseñó a hacerlo, pero ricos en sus misericordias. Entonces, hermanos, esta es la palabra del Señor que queremos compartirles a ustedes en esta hermosa tarde. Queremos que Dios bendiga su vida, queremos que usted se enfoque en las riquezas espirituales, queremos que usted se enfoque en buscar a Jesús antes que las riquezas materiales. El Señor quiere que usted busque llenarse del Señor, que usted busque el reino de los cielos. Les dejamos con esta palabra y que el Señor bendiga sus vidas. Dios les bendiga.